Ahora vamos a escuchar al doctor Ángel Velázquez. Vamos a hablar un poco de quién es él. Él es autor de varios libros de historia de Cuba. Entre ellos se destacan José Martí, La evolución espiritual del hombre. Gracias a Armando de Armas, que me trajo mi teléfono. Un académico que recientemente se unió a la academia. Bueno, tenemos varios libros que quería mencionar y así se embullan y los compran de Ángel Velázquez. Entre ellos quisiera destacar José Martí, La evolución espiritual del hombre, Cuba, genealogía de la nacionalidad, formación histórica del capitalismo en Cuba, en la región oriental, y el totalitarismo en Cuba, el castrismo cultural y el último hombre, que son temas que siempre le han interesado mucho. Entre otras funciones actuales, se desempeña como presidente del Instituto Cubano de Ciencias Culturales de la Diáspora y de la editorial Éxodus. Y su discurso de hoy se titula Historia de la formación del capitalismo en Cuba, centralización y concentración azucarera en la región de Manzanillo, entre 1880 y 1898. Adelante, Ángel. Gracias. Buenas noches a Eduardo Lolo, a Armando de Armas, por aceptar estar en la Academia de la Historia. Me disculpan si tengo algún problema con la voz, porque estoy terminando un catarro con más de ya 16 días. Como bien había anunciado nuestro amigo, el tema que nos trata hoy es un tema sobre la historiografía cubana, un tema importante, un problema que aún no ha sido solucionado del todo, aunque varios autores, historiadores importantes han hablado de él. El proceso de la concentración y la centralización azucarera a partir de 1880 es un tema fundamental en la historiografía cubana porque marca la transformación de un gran proceso para la evolución de la historia de Cuba. Luego de terminada la guerra de 1868, el panorama que presenta la estructura económica de Cuba realmente es propicia para que regiones históricas cubanas comiencen a transformarse en lo que es realmente la evolución del capitalismo en Cuba. En Cuba hubo una amplia discusión en torno al concepto y de la evolución del capitalismo, y los historiadores llegaron a un consenso de que el capitalismo ya había penetrado a finales del siglo XVII, siglo XVIII, con el sistema de plantación esclavista, donde Moreno Fraginals, con su gran obra El Ingenio, trató de demostrar ese tipo de transcurrencia histórica. No podemos olvidar también el gran estudio de la historia económica de Julio Le Riverán, que marcó pauta, y de Juan Pérez de la Riva, con su gran estudio La conquista del espacio cubano. Estos temas, estos libros, hablan de manera general de ese proceso de la concentración y la centralización en Cuba, pero como conocemos, la historia es amplia y las regiones son amplias. Cuba hay que estudiarla a partir de un proceso regional. La historia de Cuba tiene sus propias regiones culturales y sus propias regiones socioeconómicas. La región oriental de Cuba en ese proceso comienza a definirse mucho antes, pero claramente a partir de este gran proceso de desarrollo socioeconómico que comienza a partir de la terminada la guerra de los 10 años y el cese de la esclavitud. En ese momento, Manzanillo es una región que realmente se incorpora a esa gran transformación económica, y creo que es una de las zonas que se va a caracterizar como modelo económico a partir de 1878. ¿Por qué digo esto? Porque hasta ese momento en Cuba
el proceso de la evolución económica estaba bien enfocado en dos tendencias económicas fundamentales, que es la plantación esclavista y la plantación cafetalera. También había otro modelo, pero no con mucha fuerza, que es el modelo ganadero y el modelo tabacarero, pero no tenían esa dimensión, no tenían ese desarrollo vinculado con el mercado mundial que definían las grandes zonas, digamos, productoras para el mercado exterior. Cuando termina la guerra del 68, Manzanillo queda desolada completamente. Manzanillo era una región más bien de pequeñas propiedades, una región marcada por estancias y algunas grandes haciendas que todavía no habían sido seccionadas, fragmentadas, estaban todavía en el antiguo proceso de ser haciendas comuneras o grandes haciendas o grandes hatos. A partir de la penetración precisamente de este proceso, Manzanillo cambia completamente. Hay 3 puntos que quisiera destacar y para esto hemos desarrollado una investigación que parte fundamentalmente de un trabajo de archivo, un trabajo de investigación. Porque para estas regiones que son nuevas, la historiografía aporta datos, pero son datos generales. Si leemos la obra de Julio de Riverán, fundamentalmente son datos sobre la región occidental y central del país, como también los libros también de Moreno Fraginals, e incluso del gran historiador Levi Marrero. La región oriental posee su propia particular, he dicho, y nosotros tratamos de comprobar, de reconstruir ese proceso a partir de fuentes inéditas, fuentes documentales. Un estudio basado en los registros de propiedad, en las antiguas notarías de hipotecas, en los registros de comercios, en los antiguos protocolos notariales para poder llegar a una hipótesis y llegar a una conclusión contundente. Y efectivamente, después de haber consultado, copiado esa cantidad de información que no vamos a decir hoy, sino que la vamos a procesar de manera resumida, el proceso en Manzanillo se da porque, en primer lugar, la entrada del capital comercial que va a invertir en la tierra y en el azúcar, en este caso en la industria. Ese capital comercial viene precisamente a través de un movimiento que viene dándose mucho antes a través del cabotaje de la región central del país hacia la zona sur costera de Manzanillo, Santiago y Guantánamo. Los comerciantes cienfuegueros, los comerciantes camagüeyanos, tenían mucho vínculo con Manzanillo, transportaban mucha mercancía con Manzanillo y se establecieron allí con almacenes, se establecieron con manufacturas. Y en el momento en que se da la oportunidad, son ellos los que comienzan a comprar las tierras, comienzan a comprar, a usufructar tierras, y a través de un proceso que debíamos tenerlo en consideración, es cómo los propios comerciantes comienzan a hipotecar y a desarrollar un movimiento de capital, de dinero, para que fuera invertido en esa región. Manzanillo inmediatamente comienza a prosperar porque deja atrás una categoría de desarrollo industrial que no estaba, no estaba acorde con el movimiento y el desarrollo del país. Antiguamente habían pequeños chinchales, pequeños ingenios que solamente producían para el mercado de la ciudad, pero inmediatamente termina la guerra, los grandes inversionistas, le hablo, comerciantes, catalanes por cierto, comienzan a comprar tierra y comienzan a invertir en el giro del azúcar, comienzan a fomentarse los primeros centrales. Y estos primeros centrales, esa zona se convierte en una de las zonas más importantes del país, porque ahí entra el primer capital norteamericano. El primer capital norteamericano no es la United Fruit Company, como se ha tratado de decir en la historiografía, sino es la Teresa Sugar Company, nombre que toma en la República, pero que anteriormente viene un capital de Nueva Jersey, llamados Beatty Brook and Company,
invierten directamente en la zona de Manzanillo en 1894. Esto es un dato importantísimo porque, perdón, un poquito de agua. Disculpen. Los Bitterbrück es una compañía asociada, al negocio comercial, pero también al negocio del azúcar en Nueva Jersey. Y inmediatamente que se dan todas esas posibilidades, brincan directamente, invierten y construyen allí el llamado Ingenio Teresa, que fue un gran coloso, como también fue el Cape Cruz en Cabo Cruz, otro gran coloso, productor ya para envergadura mayor. Los Bitterbrück fueron los primeros en ahí a introducir el desarrollo de las vías férreas para transportar la mercancía, el azúcar. Pero también invirtieron en la parte de la tierra, compraron tierra, arrendaron tierra y establecieron allí lo que Ramiro Guerra dice que es el colonato. Sin el colonato no puede haber el desarrollo de la industria azucarera, porque aún todavía había una separación entre el desarrollo de la industria y en este caso la tierra. Los colonos, que generalmente fueron también comerciantes y antiguos comerciantes de Manzanillo y de la otra región, comienzan a intercambiar y a relacionar, a producir azúcar, a producir caña, para venderla en esos centrales, sobre todo en estos dos grandes centrales que se establecen, uno en Ceiba Hueca. Ustedes todos conocen Cuba, conocen la región oriental y por supuesto conocen la costa sur, que va desde Manzanillo hasta Cabo Cruz. Esa zona completamente, tenemos el mapa aquí, fue totalmente ocupada por 12 centrales, ya con categoría mayor, sobre todo estos dos grandes colosos, el Cape Cruz abajo y el Teresa, que producían ya directamente para el mercado mundial hacia Estados Unidos y otras regiones del país. Otra de las cosas interesantes para que se dé este proceso fue la transformación de la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo necesariamente no tuvo que pasar como pasó en Occidente, que tuvo que liberarse una gran masa de esclavos para arrendar tierra o para convertirse en hombres libres y trabajar en las plantaciones. No, Manzanillo de hecho fue una región más bien de estilo patriarcal, una región donde las relaciones amo y esclavo eran realmente diferentes, más benignas. El esclavo participaba más directamente en las relaciones de los amos, y las haciendas, por naturaleza, las haciendas ganaderas, no requerían esa gran cantidad de masa de esclavos ni tampoco ese tipo de forma de explotación de la fuerza. Esto rápidamente contribuyó a que estos antiguos trabajadores, más bien campesinos, arrendatarios, sus arrendatarios y por supuesto esclavos también, formaran parte de la fuerza de trabajo que necesitaba esa gran concentración y centralización. Ahora bien, cuando decimos centralización y decimos concentración, quiere decir que hay un proceso en que se centraliza la producción en un grupo de ingenios centrales, y aquí tenemos que manejar una categoría esencial de que el central no es el ingenio ni tampoco es el trapiche. El central es una categoría avanzada dentro del proceso de la evolución que Moreno Fraginal define. Claro, la obra de Moreno Fraginal no continúa después del 68, sino que termina en el 68, aunque hizo algunos estudios después sobre eso. El central es una categoría, es una unidad sociocultural, realmente. ¿Por qué? Porque en primer lugar desarrolla a su alrededor un poblado, desarrolla una comunidad, y hoy en día grandes municipios de Cuba precisamente están formados a partir del Batey y a partir del central. Son grandes ciudades, son unidades socioculturales, económicas, porque producen un sistema de relaciones de todo tipo que va más allá de la simpleza de los antiguos cachimbos, ingenios, trapiches que solamente necesitaban un hombre para trabajar y nada más. Esto es otra cosa que tiene que ver con las características de Manzanillo, porque se convierte en la región más productora de azúcar y al mismo tiempo centraliza la mayor producción de azúcar del país ahí en esa región y en esa etapa. Otras regiones muy características que inmediatamente comenzaron a dar visos de que el proceso estaba en marcha fue Cienfuegos, la región central del país, y también la región de Guantánamo,
que se transformó en una región cafetalera, también en una región azucarera. Como le dije, las fuentes históricas, las fuentes que utilizamos para esta conclusión están ahora en este momento realmente en estado de deterioro. Yo trabajé, este trabajo se llama de 20 años, quizás 30 años, no sé en qué estado se encuentra, porque eso cuando yo viví en Cuba, hace ya 30 años, y algunas otras literaturas de época, como fueron las revistas, el censo que se hizo también en ese momento que hizo el gobierno norteamericano, que dio mucha información y dio estadística de la estructura económica, la estructura social, la estructura agraria. Ahí con esa información fue que se pudo hacer un análisis general del proceso, pero las particularidades realmente no se encuentran en ese tipo de literatura, sino se encuentran más bien en la documentación que todavía permanece en Cuba y en los archivos municipales y en los archivos provinciales. Con esto termino mi exposición y muchas gracias.